Feliz sábado a todos, hermanos. Mucho gusto poder estar con todos ustedes aquí en el sábado hoy, compartiendo, estudiando juntos. Vamos a seguir estudiando lo que empezamos también acerca de ser partícipes de la naturaleza divina. Y ya habíamos estudiado las primeras tres cosas que dice. Obviamente esto está basado en lo que dice en segunda de Pedro 1, donde nos instruye el apóstol Pedro que podamos añadir todas estas cosas. En el versículo 5 comienza con las cosas que tenemos que añadir. Y ya hablábamos acerca de todas las cosas que el apóstol Pedro estaba deseando para todos aquellos de nosotros que hemos alcanzado esta misma fe preciosa, igual a la de ellos, igual a la de los apóstoles, y cómo Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice en el versículo 3 de segunda de Pedro 1. Y estábamos hablando acerca de todas estas cosas, de las grandes y preciosas promesas, como también escuchábamos en la oración inicial, acerca de estas grandes promesas, y para que podamos convertirnos en partícipes de la naturaleza divina, que es precisamente también lo que se hablaba en la oración inicial, de cambiar esta naturaleza malvada, esta naturaleza corrupta, esta naturaleza traicionera, malvada, y por la naturaleza de Dios, la naturaleza buena, bondadosa, justa, recta, perfecta de Dios el Padre y de Jesucristo. Para poder tener todo esto, nos dice entonces el apóstol Pedro, aquí en segunda de Pedro 1, que es donde vamos a comenzar a manera de repaso, nos dice lo que tenemos que hacer. Dice que Dios nos ha sacado, nos ha concedido escapar de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Y dice, por todo esto, por estas magníficas promesas, por este plan maravilloso, por este llamamiento, por este rescate que Dios ha hecho de nosotros, por esta misma razón, dice el versículo 5 en segunda de Pedro 1, vamos a comenzar ahí. Dice, por esta misma razón, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Y estábamos estudiando esto simplemente de manera de paso, ¿verdad? Pero dice, añadan a su fe virtud. Y leímos escrituras acerca de lo que es la fe, de lo que es la fe y de qué tipo de fe y a qué nos lleva esa fe, que el fe es creer. Y cuando uno cree, uno lo hace, porque lo que uno hace refleja lo que uno cree. Incluso que tanto creemos, que tanta es nuestra fe. Y dice, y es que todo empieza en la fe. Es algo donde todo termina, ¿verdad? Ya mencionábamos que si alguien nos pide que le comprobemos, por ejemplo, que Dios existe, podemos dar muchas pruebas, podemos hacer muchas cosas, pero en realidad, al final de cuentas, sigue siendo un asunto de fe. Tenemos que creer, y la fe absolutamente tiene que ser de algo que no se ve. Esa es la definición de fe en Hebreos 11. Dice que es esa convicción de lo que no se ve, de las cosas no vistas. Es esa certeza de las cosas no vistas. Si pudiéramos comprobar la existencia de Dios con algo tangible, con algo observable por el método científico, entonces no sería fe. Pero no podemos comprobarlo porque está basada en nuestra fe, y ahí es donde empieza todo, empieza en creer. Y es mucho más que creer que Dios existe, porque, ¿verdad? Como dice Santiago, incluso los demonios creen que Dios existe y tiemblan, pero eso no les ayuda en nada, el creer que Dios existe. Tenemos que creer no solamente que Dios existe, sino que Dios es amor, que Dios tiene un plan, que Dios nos está llamando a ese camino de vida para transformarnos, para que lleguemos a estar en su reino, para ser uno con Él, para ser uno con Él y con Cristo, como nuestro Señor Jesucristo oró en Juan 17. Entonces, esta fe es la base, es lo principal. Si hay algo que sustenta la fe, algo observable, algo científico, entonces no es fe. Y comienza por ahí. Todo termina, al final de cuentas, todo tiene que estar fundamentado en nuestra fe, en nuestra creencia, lo que creemos, lo que sentimos y lo que sabemos por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dice entonces que añadamos a esta fe virtud. Y ya hablábamos de que la virtud es
realmente un curso virtuoso de pensamiento, sentimiento o acción. Es una manera, es un deseo de hacer el bien. Y no está, esta palabra virtud no está muchas veces en la Biblia, solamente 7 veces en la Biblia. Y Proverbios 31 habla, por ejemplo, de la mujer virtuosa y habla de todas las características, de todas las cosas, las acciones que lleva a cabo la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa, y esto también aplica obviamente al hombre, ¿verdad? Un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, es quien hace las cosas correctas, rectas, las responsabilidades, las hace bien, tiene ese deseo de hacer lo correcto, de pensar lo correcto, de sentir lo correcto. Y esa virtud, ese deseo es muy fuerte y mencionábamos también que a veces ese deseo es tan fuerte en otras personas a las cuales Dios no está llamando quizás aún a la salvación, que muchas personas pueden llegar a confundirse si por ese celo, por esa virtud o por esas cosas que una persona virtuosa llega a hacer. Si esa persona está siendo llamada o está siendo llamada a la salvación. Pero son dos cosas muy diferentes. El llamamiento a ser salvo es otra cosa. Y nos dice también en 1 Corintios que Dios escogió lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado. No escogió a lo fuerte. No escogió a lo sabio. No, no es la sabiduría del mundo, sino que Dios está trabajando con nosotros de esta manera. Pero la virtud es ese deseo y hay muchas personas virtuosas, con mucha virtud y con mucha fe. Pero la distinción, hay muchas personas en el cristianismo en general, en el catolicismo, incluso en otras religiones, hay muchas personas con mucha fe y con mucha virtud. Pero aquí Dios nos está diciendo, pero no es solamente, no se trata solamente de fe y de virtud. Tenemos que añadir a esto, tenemos que añadir conocimiento. Y el conocimiento tiene que ser el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que dice Dios en su palabra. Y de conocer verdaderamente a Dios, pero no podemos conocer a Dios si no lo obedecemos. Si no nos humillamos primero para reconocer que nosotros no tenemos las respuestas a las preguntas más importantes que nos hacemos como seres humanos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Pero el conocimiento, y leíamos algunas escrituras acerca del conocimiento que Dios quiere que tengamos, que no es solamente por conocimiento, sino por conocer a Dios. Y que lo que hagamos de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a nuestra virtud, sea también añadido con conocimiento, que sea basado en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Porque eso es lo que importa. Hay muchas personas, como ya dijimos, virtuosas y llenas de fe, pero eso no significa que tengan conocimiento. Eso no significa que estén siendo llamadas a la salvación. Sus obras van a redituar buenos frutos, van a tener una buena reputación, van a recibir bendiciones abundantes porque las leyes de Dios son automáticas. Si una persona hace lo bueno, Dios también automáticamente hace que lo bueno le llegue a esa persona. Muchas personas lo llaman karma, pero no es karma, son las leyes de Dios. Está estipulado en sus leyes, en su palabra. Pero para poder alabar a Dios, para poder ser convertidos, tenemos que tener conocimiento. Y ahí es donde mucha gente pone la traba, no quiere conocer, no quiere estudiar la palabra de Dios. No quiere entender que probablemente, incluso con mucha fe y con mucha virtud, que estén en el error. Porque hay personas que son muy sinceras, pero el engaño sigue estando ahí. No se trata de si esta persona hace buenas obras solamente. No, eso puede ser un resultado de la fe y de la virtud. Pero ¿dónde está el conocimiento? El conocimiento de Dios, el conocimiento de sus leyes, de sus mandamientos, no por un legalismo, no por un ganarnos la salvación, eso no podemos hacerlo, sino porque Dios se deleita en eso. Dios se deleita en todos los que le obedecen, en todos los que lo conocen, en todos los que lo entienden, en todos los que tienen una relación con Él. Por eso es lo que leíamos, vamos a Oseas, es lo que leíamos en Oseas 6:6. Porque no solamente es el sacrificio, no es solamente el sacrificio de obedecer. En Oseas 6:6 dice, porque deseo misericordia y no sacrificio. Y el conocimiento de Dios más que ofrendas quemadas.
Y es muy importante que meditemos en esto. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conozco yo a Dios? Verdaderamente. ¿Conocemos cómo piensa Dios? ¿Conocemos cómo lo conocemos verdaderamente? ¿Tenemos una relación con Él día a día? Porque ese es el propósito de lo que hacemos. Ese es el propósito de estudiar la Biblia. Ese es el propósito de nuestra oración, comunicarnos con Dios. Es el propósito del estudio, es que Dios se comunique con nosotros a través de su palabra. Pero estas dos no son fines en sí, son medios para lograr establecer esa relación con Dios, ese conocimiento con Dios, caminar con Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Y entonces nos dice, volviendo a 2 de Pedro 1, nos dice el apóstol Pedro lo que tenemos que añadir. Porque hay muchas personas, muchas veces nos llegamos a confundir. Confundimos el llamamiento de Dios hacia salvación con las buenas obras y las buenas personas. Y son dos cosas que, sí, claro, aquellos quienes Dios llama a salvación tienen que tener o llegar a tener buenas obras y ser buenas personas. Eso es parte de. Pero lo otro no es automáticamente la salvación, es otra cosa. Es otra cosa. Las leyes de Dios siguen aplicando, porque las leyes de Dios aplican a todas las personas, incluso el sábado. Lo conozcan o no la conozcan. A todas las personas aplican las leyes de Dios. Si uno las cumple, somos bendecidos. Si uno las quebranta, somos quebrantados. Todas las leyes aplican a todas las personas, porque dice que todo el mundo está bajo pecado. Todos. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el conocimiento es muy, muy importante. Es crucial el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y luego nos dice entonces en el versículo 6 que tenemos, vamos a continuar entonces con lo que dice el apóstol Pedro, a lo que tenemos que hacer, dice, habiendo además aplicado toda diligencia. Esto significa diligentemente, esforzándonos día con día, hora tras hora. Diligentemente, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Y qué vamos a añadir al conocimiento? Porque Dios nos está dando el conocimiento de su palabra, de sus mandamientos, de su plan a través de las fiestas santas de Dios. Nos está dando el conocimiento de Él mismo, del plan de Dios, de entender lo que sucede al final, de entender, si no todos los detalles, pero el esquema, el bosquejo del libro del Apocalipsis. Que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a la tierra a establecer su reino. Y que después va a estar cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, y va a descender Dios el Padre también. O sea, todo este entendimiento, este conocimiento es muy, muy importante, pero el conocimiento de Dios, de lo que Él desea, misericordia, ¿verdad? Y no sacrificio. Y el conocimiento de Dios. Y añadir este conocimiento, dice entonces, autocontrol. ¿Y qué es el autocontrol? También es el autocontrol solamente se menciona 7 veces en la Biblia y solamente en el Nuevo Testamento. 7 veces se menciona el autocontrol y esta palabra en el griego es ekrateia, que es la virtud de uno que controla sus deseos y pasiones. Autocontrol, controlarse a uno mismo. Sabemos que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5 para leerlo ahí, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, donde comenzando en el versículo 22. Pero este autocontrol, ¿qué tan importante es que nosotros añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y a este conocimiento y las demás cosas también, a la virtud, a la fe, el autocontrol, el tener control de nosotros mismos? Ekrateia. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu, y esto es obviamente del Espíritu Santo de Dios, es amor. Y comienza en amor, y esto es bien interesante, quizás podamos hacer un estudio después acerca de cómo se relacionan los frutos del Espíritu con estas cosas que el apóstol Pedro nos dice que estemos añadiendo con toda diligencia, porque él termina en el amor de Dios, agape, ¿verdad? Él termina en ágape, pero aquí el primero de los frutos es amor,
Pero dice amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Aquí termina en autocontrol. Esta lista, ¿verdad? De los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos menciona? ¿Cuántos hay que están sobrepuestos? El amor, la fe, el autocontrol. Todo esto, todos estos son cosas que también el apóstol Pedro está diciendo que tenemos que añadir. Y aquí Pablo está diciendo cuáles son los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Y dice que el autocontrol, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero esto está demostrando, son los frutos de esa naturaleza cambiada, de esa mentalidad transformada, de querer hacer lo bueno. Que es esa virtud, ese querer hacer lo bueno, pero tiene que estar basado en fe y tiene que venir acompañada de conocimiento, porque cuántas personas hay que desean hacer lo bueno, pero sin conocimiento. Ahora, también el conocimiento por sí solo tampoco es lo que Dios quiere, por eso tiene que venir acompañada de todo esto y tenemos que ir añadiendo una cosa a la otra y a la otra, porque cuántas personas hay también que conocen mucho, eruditos de la Biblia, estudiosos, ¿verdad? Pero no lleva a nada. Es como los filósofos. Los filósofos se deleitan en conocimiento, pero no llegan a ninguna conclusión, porque no buscan en el lugar correcto, porque no buscan en la palabra de Dios. O no creen en Dios o minimizan la palabra de Dios a otro de los escritos que contienen sabiduría. O lo igualan a Dios con personas, ¿verdad? Como filósofos de la antigüedad, Sócrates y Platón, etcétera. Pero el conocimiento envanece. Dice, el amor edifica. Pero aquí dice que el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es este autocontrol. Tener esa misma control sobre uno mismo. Y eso toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo para poder desarrollar. Tenemos que practicar con toda diligencia, como dijo el apóstol Pedro, con toda diligencia este autocontrol y añadirlo al conocimiento. Porque si nosotros conocemos lo que debemos de hacer y este conocimiento en gran parte son todas las leyes y los mandamientos de Dios, en gran parte, porque así se ha manifestado Dios a los hombres, a través de su palabra, a través de todas sus leyes y de todos sus mandamientos. Y entender que ninguna ley ha sido abolida, ninguna. Ni siquiera las leyes sacerdotales se han traspasado ahora al templo verdadero, en el cielo, donde nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero no han sido abolidas. Las leyes de Dios tampoco han sido abolidas. Están en efecto el día de hoy. Es malo matar, es malo cometer asesinato, el adulterio, todo esto, la codicia, todas esas leyes aplican el día de hoy. Y las leyes civiles que Dios le dio al pueblo de Israel como nación tampoco han sido abolidas. Lo único que sucede es que ahora no hay una nación que tenga la jurisdicción de aplicar esas leyes, porque esas fueron dadas al pueblo de Israel cuando Israel era una nación física y Dios era su rey. Por eso le dijo Dios a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí, que no reine sobre ellos. Entonces ninguna de las leyes, porque cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo y Él sea Rey de Reyes y Señor de Señores, esas mismas leyes se van a implementar. Esas mismas leyes perfectas y probablemente también engrandecidas, como vino nuestro Señor Jesucristo a engrandecer la ley, a magnificarla en el sentido espiritual, no solamente en el sentido físico. Pero esa es gran parte del conocimiento que necesitamos para poder añadir a ese conocimiento autocontrol. No solamente saber qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que hacer, sino disciplinarnos a ello. Y es absolutamente importante. Es tan importante que es parte del Evangelio, es parte de lo que se predica. Vamos a Hechos 24. Hechos 24. Aquí hay un pasaje donde está hablando también, estaba Pablo hablando, ¿verdad? Dice en el versículo 24, ahora después de ciertos días, Félix apareció con su esposa Drusila, quien era judía, y él envió por Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Cristo.
Y es muy interesante las cosas que menciona. La fe, que es lo primero que menciona el apóstol Pedro, ¿verdad? Y dice, mientras él razonaba respecto a la justicia, que eso también es lo que Dios quiere, el conocimiento de la verdadera justicia. Dice acerca de la justicia y al autocontrol y al juicio por venir. Estas fueron las cosas que Pablo les estaba predicando. Les estaba predicando acerca de la fe en Cristo, la justicia, el autocontrol y el juicio por venir. Dice, Félix se volvió temeroso y respondió, puedes irte ahora, y cuando encuentre una oportunidad llamaré por ti. ¿Por qué? Porque le dio temor. Ahí dice, se volvió temeroso. Yo no lo estoy inventando, lo dice aquí. Que él le dio temor, este conocimiento, porque todos sabemos que vamos nosotros a ser responsables conforme a todo lo que Dios nos ha dado, a todo lo que sabemos, a todo lo que Dios nos ha revelado. Si sabemos hacerlo y no lo hacemos, si nos falta autocontrol, por ejemplo, somos responsables de ello, porque ya conocemos lo que es correcto. Pero estas son las cosas que estaba razonando el apóstol Pablo, les estaba predicando acerca del Evangelio, les habla acerca de la fe en Cristo, de la justicia y le habla acerca del autocontrol. ¿Qué tan importante? Es una de las pocas cosas, ¿verdad? La fe, la justicia, autocontrol y el juicio por venir. 4 cosas y una de ellas el autocontrol. Así de importante es el autocontrol. Así de importante. Y después dice, y el juicio por venir. Pero él se volvió temeroso. Y no, en otra ocasión, ¿y cuántas veces nos ha sucedido a nosotros también, hermanos, que platicamos con alguna otra persona y se interesan y reciben la palabra con gusto y empiezan a hacer otras preguntas? Pero después, no, después hablamos. No, después ya se pierde ese interés. ¿Por qué? Porque entra también el temor. Porque hay cierto temor en las personas. ¿Y qué si esto sí es cierto? Porque encaja verdaderamente, la verdad encaja perfectamente con la palabra de Dios. Y es algo que se puede comprobar la palabra con la palabra. La palabra se explica, Dios se explica en todo a través de su palabra. Si lo buscamos, si entendemos, si nos abre la mente para poderlo ver. Pero nos dice, ¿verdad?, que le estaba hablando con ellos acerca del autocontrol en particular, pero de las otras cosas también. Esto es parte de ello. ¿Y qué sucede cuando no tenemos autocontrol? Y esos son los tiempos en los que estamos viviendo. En 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo 3. Porque aquí Pablo también, quien les estaba predicando ahí a Félix, ¿verdad? Y a Drusila, quien era judía, también aquí le está diciendo a Timoteo, le está diciendo lo que va a suceder. Y esto realmente es una advertencia para nosotros por lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice, conoce también esto, que en los últimos días, y estamos en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos muy peligrosos. Porque los hombres serán amantes de sí mismos. Es muy interesante, no dice porque, por todas las otras cosas que también están en la palabra de Dios, no dice porque habrá guerras, rumores de guerras, porque se matarán todos, porque si Dios no limitara los tiempos, nadie quedaría con bien. No dice eso. El peligro de estos tiempos es caer en todas estas cosas que son internas. Dice porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Teniendo una apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Y vamos un poquito más adelante a hablar acerca de la piedad, porque nos dice que vamos a añadir al conocimiento autocontrol, al autocontrol resistencia y la resistencia piedad. Pero tiene que ser paso a paso, porque nosotros no podemos tener autocontrol si no sabemos de qué hay que controlarnos, si no tenemos conocimiento, si no tenemos conocimiento de las leyes y mandamientos de Dios que nos ha dado, y no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Y no podemos tener conocimiento a menos que deseemos hacer lo bueno, que es esa virtud. Y no podemos nosotros tener esa virtud y ese deseo de hacer el bien si no tenemos fe.
Por eso todas las personas que no tienen fe, que no creen en Dios, que no creen que hay un Dios, que hay un propósito para esta vida, se vuelven así, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos. ¿Por qué? Porque no hay Dios, porque no hay quien me diga nada, no hay quien me pida cuentas. Como dicen los salmos, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. Obviamente quien dice que no hay Dios son las personas más ignorantes de todo el mundo. Pero ellos piensan que esa es una licencia para hacer este tipo de cosas. Para ser así, para ser orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres. Que todo esto es exactamente lo opuesto a las leyes de Dios. Dice blasfemos, que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Desobedientes a los padres, que dice honra a tu padre y a tu madre. Desagradecidos, va con lo mismo, ¿verdad? No solamente agradecimiento a los padres, pero a Dios mismo. Sin afecto natural, calumniadores, levantando falso testimonio. Es en contra de todos los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y dice sin control propio. Pero ¿cómo vamos a tener control propio? ¿Cómo vamos a tener este autocontrol si ni siquiera sabemos de qué es lo que tenemos que controlarnos? Si no tenemos este conocimiento, si no estudiamos las leyes de Dios. Todas las leyes de Dios. Los 10 mandamientos y los estatutos y los mandamientos de Dios. Para nuestro bien. Porque eso es lo que Dios quiere. Al final Dios quiere que nos vaya bien a todos. No solamente a aquellos que hemos sido llamados ahora, a todo el mundo. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y para ello tenemos que ser testigos de su bondad, pero no vamos a recibir su bondad si no hacemos ciertas cosas que van de acuerdo a su palabra. Si no ponemos atención a sus leyes, a sus estatutos. Y este autocontrol es muy importante. Porque por eso tenemos que añadir con esa diligencia no solamente nuestra fe y creer, no solamente el deseo de hacer el bien, sino conocer cuál es lo bueno y después autocontrolarnos para poder llevar a cabo, para poder manifestar esa virtud en obras, con este autocontrol. Comienza con uno mismo. No solamente, y este autocontrol en realidad implica controlarse uno mismo contra lo malo, porque el autocontrol no aplica a lo bueno. No está hablando de eso. Controla sus deseos y pasiones. ¿Y cuáles son esos deseos y pasiones? Son malvadas. Porque nuestra naturaleza es malvada. Este autocontrol aplica dos cosas, a nosotros mismos y contra nuestra propia maldad. Es muy importante que tomemos esto en cuenta. Es autocontrol, porque ¿cuántas veces queremos controlar a los demás? No hagas esto, no hagas lo otro. Y vemos muy fácil ver los errores de las otras personas, muy fácil criticar. Pero a nosotros mismos, ¿cómo podemos añadir autocontrol a nosotros mismos? A no hacer las cosas que de acuerdo a ese conocimiento Dios nos ha dado. Por eso dice en el Salmo 1 que es bendito aquel que medita en la ley del Eterno de día y de noche. Y es como un árbol que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque está dando sus frutos del Espíritu Santo, está dando estos frutos porque está meditando en esa ley. Y esa es gran parte del autocontrol, estar meditando constantemente en las leyes y mandamientos de Dios, repasarlos en nuestra mente. Y estar orando en todo tiempo, como dijo el apóstol Pablo, orar en todo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso dice que en estos tiempos son tiempos muy peligrosos. Y eso es lo que estamos viendo. Amantes de sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo en todo el mundo. Amantes de sí mismos. Acabamos de pasar el mes del orgullo, en junio. El orgullo, y eso nos dice quién es su padre, ¿verdad? El padre de todos los orgullosos es Satanás. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que el orgullo sea algo bueno. En ninguna parte. Pero eso es ser amantes de sí mismos. Desobedientes a los padres. Desobedientes a Dios el Padre, a su palabra, a lo que dice. Desagradecidos porque Dios nos ha dado todo. Impíos. Malvados, ¿verdad? Sin afecto natural, implacables. Cada vez estamos viendo más maldad.
Y las personas llaman a lo malo bueno. A las abominaciones lo llaman bueno y a lo bueno malo. Aquel que rechaza esas cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, rechaza ese tipo de conducta, dicen que es odio. Y que uno odia ese tipo de personas. Uno no odia ese tipo de personas, uno odia ese comportamiento. Porque Dios dice que es una abominación. Todas estas aberraciones sexuales que están sucediendo y que están indoctrinando a todos los niños. Es maldad. Pero nosotros tenemos que tener este autocontrol. Autocontrol. De acuerdo a este conocimiento, añadir. No solamente el deseo de hacer el bien. Es maravilloso porque Dios nos está diciendo, empieza por ti mismo o por ti misma. Autocontrol. Cuando conozcas el bien, en vez de estar empezando a decir, esto está bien, esto está mal. No, empieza por ti. Que empecemos cada uno por nosotros mismos. Al autocontrol. A controlar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras palabras, nuestros pensamientos malvados de condenar, porque nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza quiere condenar a los demás, quiere acusar a los demás. En nuestro corazón. Eso empieza ahí. Pero tenemos que añadir este autocontrol. Vamos a 2 de Pedro 1. En el versículo 6 dice, y el conocimiento autocontrol. Y dice, y al autocontrol, entonces resistencia. ¿Por qué? Porque controlarse uno mismo en una cosa, una vez, no es tan difícil si uno se enfoca en ello. No es tan difícil. A veces es muy difícil. Pero si uno se enfoca en algún punto y tiene uno como objetivo con toda diligencia, aplicarlo con toda diligencia, en decir, yo no voy a acusar, por ejemplo, yo no voy a hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Que va en contra de la palabra de Dios. Cualquier cosa, pero una sola cosa, una sola vez, en uno mismo. No es tan difícil. Este es el autocontrol. Pero por eso dice que tenemos que añadir el autocontrol. Resistencia. Porque la resistencia, esto significa esta persistencia, perseverancia, constancia, es lo que significa esta palabra resistencia. Y también está solamente en el Nuevo Testamento, esto no está en el Antiguo Testamento. Resistencia. Vamos a Lucas 8, donde está la parábola del sembrador. Y es muy, muy importante lo que dice aquí, cómo es que nosotros tenemos que dar fruto o cómo podemos dar fruto. Ya hemos leído muchas veces esta parábola del sembrador, nada más la vamos a resumir aquí. Empieza desde el versículo 11, es la explicación, ¿verdad? Porque la parábola, perdón, la parábola se da desde el versículo 5. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, alguna semilla cayó junto al camino y fue pisoteada. Las aves del cielo la devoraron, otra semilla cayó sobre la roca. Después de haber surgido, se marchitó porque no tenía ninguna humedad. Y otra semilla cayó entre los espinos, y después de surgir juntos, los espinos la ahogaron. Y otra semilla cayó sobre la tierra buena, y después de surgir, produjo fruto 100 veces. Y dice, y cuando él dijo estas cosas, gritó en voz alta, diciendo, aquel quien tiene oídos para oír, oiga. A sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué podrá ser esta parábola? Y vamos a leer el significado, pero tiene que ser entendido en este marco de referencia. Porque es muy, muy similar a lo que dice el apóstol Pedro, que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y ese conocimiento autocontrol. ¿Por qué? Porque todo esto va junto. Dice aquí, él dijo, hablando de Jesús, a ustedes les ha sido dado el conocer los misterios del reino de Dios. Pero al resto les es dado en parábolas, para que al ver no puedan ver y al oír no puedan entender. Esto como que no cuadra con esta perspectiva, esta imagen que el mundo tiene de Dios. ¿Cómo es posible que Dios no quiera que la gente pueda ver, que la gente pueda entender? Pero
Nosotros, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios a quién llama y a quién no, y cuándo, y cómo? Pero Dios lo ha querido de esta manera. Pero nos ha llamado a nosotros el día de hoy. Nos es dado, personalicemos esto, que Jesús nos está diciendo, a ti te ha sido dado, a ustedes les ha sido dado el conocer los misterios del reino de Dios, y son misterios, pero se nos da esta revelación, no es un misterio como dice la Iglesia Católica, es un misterio, no, ni te metas, con el misterio de la Trinidad y otras cosas, ¿verdad? No, no, es lo que no pueden explicar, nomás dicen es un misterio, y ya. Pero aquí dice, a ustedes les ha sido dado el conocer los misterios. Sí hay misterios, pero a ustedes les ha sido dado conocerlos. Y es un regalo. No es nosotros somos más sabios que nadie. No es nosotros entendemos más que nadie. Si Dios nos lo ha dado, no tenemos nada de que jactarnos. Pero sí nos ha sido dado conocer los misterios. Dice el resto en parábolas. Entonces empieza a explicar la parábola. Versículo 11 dice, ahora esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellas que cayeron junto al camino son aquellos que oyen, pero el diablo viene y quita la palabra de su corazón, no sea que deban crecer y sean salvos. Aquellas que cayeron sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Quienes creen solo por un momento y en tiempo de prueba se apartan. Pero ¿qué dice el primero? Dice, los que cayeron junto al camino. Viene el diablo y quita la palabra de su corazón. ¿Qué fe tenían? No tenían realmente nada de fe. Igualmente los del versículo 13, los que cayeron sobre la roca, dice, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. No hay fe. Creen solo por un momento y en tiempo de prueba se apartan. Porque las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir. Dice, y aquellas que cayeron en los espinos son los que han oído, pero son ahogados al perseguir las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos constantemente luchando contra esto? Contra las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Porque dice, y no traen ningún fruto a madurez. No significa que no hay semilla, no significa que no hay planta, no significa que no hay crecimiento. Todo esto lo hay. Pero no hay ningún fruto a madurez. Lo que significa, quizás sí hay fruto, pero pequeño. ¿Y qué sucede? Se pudre, se cae. Llegan las plagas, los gusanos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuántos de nosotros estamos en este riesgo de que las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida ahoguen la palabra? Esto es para meditar, porque está hablando de personas que creen, que tienen fe, que tienen virtud, que tienen conocimiento y que tienen hasta autocontrol, pero resistencia. ¿Cómo podemos resistir estar solamente percibiendo las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida? Y podemos dar algún fruto, pero ¿lo estamos trayendo a madurez? ¿Qué significa eso? Es importante que meditemos en qué significa traer frutos a madurez, que sean grandes, que sean maduros, que sean llenos de color, de sabor. Si usted toma una fruta que no está madura, no tiene ni sabor, o sabe feo, no tiene color, no tiene sabor, no tiene nada, o está gusanado, o está enfermo. Nosotros hemos oído, dice, los que han oído, pero son ahogados al perseguir las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida. Pero después nos dice en el versículo 15, y aquellas que cayeron en la buena tierra, y todos queremos ser aquellos que cayeron en la buena tierra, son los que en un corazón recto y bueno. Es muy importante porque gran parte de la salud de la planta, del fruto, de todo, de la flor, del fruto, de todo, es simplemente el suelo, el terreno, la tierra. De ahí vienen los nutrientes, de ahí viene el agua, de ahí viene todo.
Por eso el corazón recto y bueno es muy, muy importante. Y eso es lo que está Dios transformando en nuestros corazones, que se vuelvan rectos y buenos. Pero tiene que ser basado en la fe, en la virtud, en el conocimiento y en el autocontrol. Y aquí nos dice que en este corazón recto y bueno escuchan la palabra y la guardan y dan a luz fruto con resistencia. Ahí dice que para dar a luz fruto tiene que ser con resistencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, esa resistencia es lo que va a lograr que el fruto madure. Resistir. Un fruto que no se caiga cuando venga la prueba. Un fruto que no se pudra cuando llegue la sequía. Un fruto que esté plantado como ese árbol a la orilla del río, lleno siempre de agua, siempre de los nutrientes que necesita, meditando en la palabra de Dios. Pero esta resistencia es muy importante. Para dar fruto, tiene que ser, dan a luz fruto con resistencia. Esta misma palabra. Tenemos que dar resistencia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa resistencia? Porque es este autocontrol muchas veces. Es el autocontrol multiplicado. Esa es la resistencia. El autocontrol a largo plazo es la resistencia. Por eso tenemos que añadir resistencia. No solamente una vez en algún aspecto, sino que todo está fundamentado, son capas completas que cubren todo aspecto de nuestra vida. Nuestra fe tiene que cubrir todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra creencia en Dios tiene que ser reflejado en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en las cosas que hacemos, en todo, en nuestras cosas de la casa, todo. Tiene que estar manifestada esta fe. Y sobre esta fe, la virtud de querer hacer lo recto, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, y esta motivación de hacer lo bueno. Sobre eso, el conocimiento. ¿Por qué no tratar de hacer lo bueno en ignorancia o por nosotros mismos? Tiene que ser de acuerdo al conocimiento. Después el autocontrol también viene aquí. Y después la resistencia, que es lo que estamos hablando ahora. Vamos a Santiago. Santiago 1. Porque aquí nos dice el apóstol Santiago cómo podemos desarrollar esta resistencia. ¿Qué es lo que produce esta resistencia? Versículo 2. Vamos a comenzar desde el versículo 2. Dice, considérenlo todo un gozo. Después del saludo dice, considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas, de diferentes tipos. Esto es para ver el autocontrol en diferentes circunstancias, en diferentes personas, diferentes pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de su fe está haciendo nuestra fe probada. El fundamento es lo que está siendo probado. Es lo que está haciendo Satanás. Está atacando al fundamento, está atacando nuestra fe. Desde la raíz. El día de hoy es lo que está atacando. A través de personas, de amigos, de doctrinas, de lo que sea. A Satanás no le importa cómo destruye esa fe, cómo destruye ese fundamento de la fe. Pero aquí dice que es la prueba de nuestra fe, produce resistencia. Y por eso tenemos que recordar todo lo que dijo el apóstol Pedro que tenemos que añadir. No solamente enfocarnos en nuestra fe, sino también en la virtud. Recordar, bueno, qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que dice la palabra de Dios de acuerdo al conocimiento y después el autocontrol. Sabiendo que es esta prueba de nuestra fe lo que produce resistencia. Porque eso es lo que Dios va a hacer, va a quitar todas las cosas en las que nosotros nos estamos apoyando que no sea Dios. No es una iglesia, una congregación, una organización, unos amigos. Eso no es. Tiene que ser nuestra fe personal, independiente. Dice que esta prueba de nuestra fe produce resistencia. Y nos dice qué más tenemos que hacer en el versículo 4. Pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto. Para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada. Es como el ejercicio. Si uno se ejercita, entonces va a agarrar más fuerza. Cada vez va uno a agarrar más fuerza. Pero no podemos agarrar cierta fuerza si no empezamos con lo básico, si no vamos paso a paso.
Por eso dice que resistencia tenga su trabajo perfecto. Vienen las pruebas y Dios sabe qué pruebas podemos resistir y cómo. Él nos da la prueba y nos da la salida, como nos dice también, ¿verdad? En su palabra. Pero tenemos que dejar que esta resistencia tenga su trabajo perfecto, para que no seamos carentes de nada. La prueba de nuestra fe produce resistencia, y esa resistencia tenemos que tenerla todo el tiempo. Tenemos que estar buscando desarrollar esta resistencia, porque es este autocontrol continuo, constante, perseverante. Vamos a Romanos 5. En Romanos 5, versículo 3, donde también el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la resistencia. Aquí dice en el versículo 3 de Romanos 5, dice, no solo esto, sino también nos jactamos en las tribulaciones. Igual, es que ellos fueron enseñados esto y nosotros también tenemos que ser enseñados, que tenemos que pasar por muchas pruebas y dificultades, pero tenemos que ver el lado positivo de ello, de todo lo que viene, de todo lo que trae. Esta prueba de nuestra fe, como decía Santiago, produce resistencia. Aquí también dice Pablo que nos jactamos en las tribulaciones, no de que, es que yo pasé, no está hablando de eso. No está hablando de eso, sino estar realmente gozosos de que Dios nos esté sacando de nuestras tribulaciones y nos está poniendo también ciertas tribulaciones. Porque dice, dándonos cuenta que la tribulación da resistencia. Esa es la jactancia. La jactancia es ver el resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros. De que esa tribulación da a luz resistencia. Si resistimos en la fe, en la verdad. Si no nos rendimos y nos damos por vencidos y tiramos todo. Porque esta tribulación da a luz resistencia. Este continuo autocontrol. No solamente una vez en algún aspecto, sino en todo. Es resistir totalmente. Y es lo que nos dice también, ¿verdad? Que resistamos al mal o que resistamos a Satanás y él huirá de nosotros. Pero esta resistencia da a luz carácter. Y el carácter da a luz esperanza. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que uno es. La resistencia es algo que uno tiene. El autocontrol es algo que uno practica. Si uno practica el autocontrol, a través de las tribulaciones desarrolla resistencia. Pero si uno desarrolla esa resistencia, entonces se vuelve parte de lo que uno es. Y es ese carácter. Carácter es lo que uno hace, lo que uno es dentro de nosotros. Pero es a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de esta misma resistencia. Y este carácter da luz a esperanza. ¿Por qué? Dice versículo 5, la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Volvemos a lo mismo, es que todo empieza con Dios, como Él nos ha dado a conocer los misterios, Él nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha derramado su Santo Espíritu, pero Él espera que nosotros añadamos todas estas cosas. A nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento autocontrol y al autocontrol resistencia. Ya no es solamente una vez, en un aspecto, en una cosa, sino es todo el tiempo, en todo, para desarrollar el carácter. Esto es lo que Dios quiere, que desarrollemos este carácter santo y justo y perfecto de Dios, día con día, prueba tras prueba. Vamos a Romanos 15, donde el apóstol Pablo nos da más instrucción acerca de esto. Dice en el Romanos 15, versículo 4, dice, porque todas las cosas que fueron escritas antes, está hablando del Antiguo Testamento, todas las cosas que fueron escritas para nuestra instrucción, para que a través de la resistencia paciente y el ánimo de las Escrituras podamos tener esperanza. Y es lo que leímos, ¿verdad? En Romanos 5, que es este carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios.
Pero dice que a través de la resistencia paciente. Por eso la resistencia y la paciencia están muy ligadas, porque es esa paciencia para ejercitar el autocontrol constantemente, y eso se vuelve resistencia. Y eso es precisamente por eso los frutos del Espíritu Santo habla acerca de la paciencia. Es uno de esos frutos que produce resistencia. Por eso tenemos que tener esta resistencia paciente y el ánimo de las Escrituras para que podamos tener esperanza. Recordando que todo fue para nuestra instrucción. Y eso es lo que Dios quiere. Tenemos que recordar estas cosas porque es muy importante que vayamos añadiendo estas cosas. Una sobre la otra, sobre la otra. No es solamente una cosa, no es solamente una fe ciega. Es una fe con virtud, con conocimiento, con autocontrol, con resistencia, día tras día, porque eso es a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a grandes pruebas, porque estamos viviendo en esos últimos tiempos que son los tiempos peligrosos. Y para poder resistir necesitamos todo esto, necesitamos fe primeramente, necesitamos virtud, necesitamos conocimiento, necesitamos autocontrol y necesitamos practicar ese autocontrol constantemente que se vuelva resistencia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios 6. Y versículo 4. Porque aquí habla también, el apóstol Pablo habla acerca de todas las cosas que ellos estaban viviendo y que él vivió y que nosotros también tenemos que pasar. Dice, sino que en todo estamos confirmándonos nosotros mismos como siervos de Dios. En mucha resistencia. Ahí empieza, en mucha resistencia. Empieza en lo que es de adentro. Porque nuestra naturaleza se inclina a la maldad. Se inclina a quebrantar. Es enemistad contra Dios, es lo que dice claramente la palabra de Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. Por eso lo primero dice, estamos confirmándonos como siervos de Dios en mucha resistencia, resistiendo nuestra propia naturaleza, tratando de resistir nuestra propia naturaleza, tratando de ejercitar este autocontrol. Y digo tratando porque no somos perfectos. Vamos a seguir cometiendo errores y pecados. Y no es como excusa, sino es la realidad. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero esperando que cada vez sea menos, que sea menos frecuente, que sea menos perverso, que sea menos profunda esa maldad. Que reaccionemos más rápido, que nos arrepintamos más rápido, que lo identifiquemos más rápido. Por eso estamos en mucha resistencia. Y dice, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en encarcelamientos, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Y después cambia, ¿verdad? De todas estas cosas difíciles, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, a través de la armadura de justicia en la mano derecha y en la izquierda. Está hablando de cosas maravillosas porque todo lo demás, hasta vigilias, son cosas bien difíciles. Y el ayuno aquí es el punto de inflexión, es la transición. Es la transición a lo que viene, a lo que Dios quiere que tengamos, esta pureza, conocimiento. ¿Y cuántas cosas en relación con lo que estamos viendo? El conocimiento, la paciencia para poder desarrollar la resistencia, en bondad, que vamos a ver más adelante acerca de esto de la piedad. La bondad, la piedad son muy similares. En el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios. Pero primero tenemos que pasar todas estas otras cosas. No podemos tener pureza, ni conocimiento, ni paciencia, ni bondad, ni espíritu. No podemos tener todas estas cosas a menos que estemos en mucha resistencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en encarcelamientos, en tumultos, en trabajos. Esto es diferente, ¿verdad? Diferente época, diferentes circunstancias en las que estamos viviendo, pero igual son pruebas bien difíciles las que estamos pasando todos. Pero Pablo nos exhorta
que tengamos esta resistencia, mucha resistencia, en todas estas cosas resistir. En todas estas cosas buscar estar añadiendo esa resistencia al autocontrol, al conocimiento, a la virtud y a la fe. Tenemos que estar bien firmes, bien constantes en lo que dice Dios. Vamos a Colosenses 1. Porque esto es lo que Dios quiere. Dios espera que demos frutos. Dios espera que tengamos un corazón bueno, sincero, donde esa palabra pueda germinar, pueda crecer y con resistencia podamos dar frutos. Que podamos dar frutos de justicia, los frutos del Espíritu Santo para Dios, no para nuestra gloria, no para nuestra jactancia, ni tampoco para ganarnos la salvación, porque no nos la podemos ganar. Es un regalo de Dios, es solamente a través de la sangre de Cristo. Esto es para llegar a nuestro máximo potencial, para agradar a Dios, para mostrarle nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que nos ha dado. Las bendiciones de conocimiento, de sabiduría, de amor, de su Santo Espíritu, del sacrificio de su Hijo, de todo esto. Colosenses 1, versículo 10. Esto es lo que Él desea. Incluso vamos a leer desde el versículo 9, dice Pablo, por esta causa nosotros también, desde el día que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esto es muy profundo. El conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, dice que puedan caminar dignamente del Señor, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que añadir? A la virtud y a la fe. Y después el autocontrol a esto. Dice, para que podamos ser fructíferos en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Entonces, Dios nos va a fortalecer, pero no solamente para que nos jactemos o para que estemos muy contentos y muy en paz y muy tranquilos. No. Si Dios nos restablece con su fuerza, que seamos fortalecidos con su poder, de acuerdo con su gloria, es para poder resistir. Dice, hacia toda paciencia, hacia toda resistencia y paciencia, con gozo. Con gozo. Ese es el propósito del fortalecimiento del poder de Dios, de acuerdo a su gloria que nos da. Para que podamos resistir, para que tengamos esta paciencia con gozo. Porque dice, dando gracias al Padre que nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, porque es exactamente lo que dijo el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1, que ya hemos escapado a la corrupción de este mundo a través de lujuria. Este rescate no es por nosotros mismos, no es por nada que nosotros hayamos hecho, ninguno de nosotros, sino es esta resistencia. Es este amor, este amor que Dios nos ha rescatado, pero Dios quiere que tengamos resistencia. Que tengamos esta resistencia y paciencia con gozo. Pero no podemos tener gozo a menos que conozcamos verdaderamente a Dios. A menos que tengamos una fe fuerte, a menos que tengamos esta virtud. Pero darnos cuenta que el cristianismo tradicional, que el catolicismo, que las otras religiones pueden tener mucha fe y pueden tener mucha virtud. Pero no hay conocimiento, falta conocimiento. Conocimiento de Dios, de su palabra, de su verdad. Y conocimiento no solamente por entenderlo, sino por hacerlo, por internalizarlo, por llevarlo a cabo, por cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ahí falta, y es esa división de conocimiento, y no solamente conocimiento, sino añadir todas estas otras cosas, añadir autocontrol y resistencia. Y es algo muy importante que meditemos en estas dos cosas que hemos estudiado hoy.
que meditemos en el autocontrol y en la resistencia, porque todos estamos luchando con eso. Todos estamos luchando con el autocontrol y estamos desarrollando resistencia, pero es a través del tiempo y tenemos por eso siempre resistencia y paciencia, porque tenemos que ser pacientes, porque Dios es paciente con nosotros. Nosotros tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y especialmente pacientes con los demás, porque es lo que Dios quiere que tengamos, que vayamos añadiendo autocontrol en cada circunstancia y resistencia a través del tiempo. Este autocontrol constante en la resistencia. Por hoy yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya en otra ocasión estudiaremos las otras cosas que faltan, que dice aquí en segunda de Pedro 1. Habla acerca de la piedad, del amor fraternal y el amor de Dios. Estas otras tres las estudiaremos la siguiente vez. Pero por hoy vamos a enfocarnos en añadir esto, en meditar en la resistencia, en el autocontrol, con lo que ya vimos acerca del conocimiento, de la virtud y de la fe.